Hola, ¿qué tal amigos? Ya saben, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram, cheques la cuenta de TikTok y veas qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, el día de hoy toca hacerle cambio a un vehículo de otra marca que no sea Volkswagen. Ahora tenemos un Kia Rio versión EX año 2018. El cambio está bastante fácil. Únicamente son 3 focos los que vas a cambiar y el cambio que da en cuanto a cantidad y calidad de iluminación es bastante. Entonces, vamos con el video. Bueno, pues aquí tenemos aquí a Rio ahora y vamos a ponerle ahora sus focos en las bajas. Vamos a abrirlos. Aquí tenemos también estos, los Illume Exclusive. Estos focos para el Kia Rio son en modelo 9005 o HB3. Y en este foco, digamos que a pesar de que es de un filamento, pues va a llevar altas y bajas, ya que este coche pues nada más tiene una lupa y esto pues es de las intermitentes. Entonces de aquí va a tener las altas y bajas al mismo tiempo. Entonces pues es esta la medida de foco. Esta la estamos abriendo. Perfecto. Aquí están. Vamos a ver cómo es la medida 9005. Y son estos. Son más o menos así. Es el mismo chip, prácticamente el mismo diseño, pero la base aquí ya es diferente. Aquí es como de 3 patas y la del H7, acuérdense que nada más era una, como aquí arriba. Luego viene la parte del driver y la parte del conector, que en el H7 es de 2 pines como abierta y esta es así, de este tipo. Entonces sin más pues vamos a empezar con el cambio. Entonces vamos a venir, lo único que vamos a realizar es girar este capuchón. De hecho es prácticamente el único en todo el faro, entonces al no tener foco de altas pues vamos aquí a la segura. Luego vamos a tener este foco aquí adentro. Podemos desconectarlo de una vez, nada más vamos a picar esta pestañita, la vamos a picar para que se levante el seguro y salga el conector. Pero como son las 7 de la mañana, hace mucho frío, me duelen los dedos por el frío, entonces nada más vamos a girarlo de esta manera hacia allá. Allá giró, allá va a salir el foco. Y como podemos ver, ahí está el foco. Ahí tiene uno como flamazo, ahí se ve, de que pues ya dio de sí y pues ya va para afuera. Entonces vamos a desconectarlo y a cambiarlo. Entonces vamos a presionar aquí, vamos a levantar esta pestañita. Ahí está, pues ya, lo dicho, nada más es levantar esta pestañita para que libere ese seguro. Una vez que lo libra, pues ya lo podemos sacar. Bueno, pues ahora lo que toca es meter la base del foco. Ahora para este caso vamos a tener este tipo de base. Esta base, como podemos ver, tiene 2 patas iguales, esta y esta pata que es un poco más cuadrada. Entonces tenemos que buscar eso. Tiene una seña, vamos a meterla y vamos a girarla de esa manera como nos indica. Entonces vamos a meterlo más o menos de esta manera. Ya que calzó, ahí se ve pues ya 1 milímetro de separación hacia adentro. Vamos a girarlo. Lo estamos girando y ya entró. Perfecto, ahí ya estas patas, digamos, pues ya calzan, ya topan con estas laminillas aquí y aquí. Ahí está correctamente bien puesta la base. Ya lo único que resta es meter el foco. Vamos a meter el foco de esta manera. Ahora, para darnos cuenta que está bien orientado, el cable debe de ir orientado hacia abajo o hacia arriba. Estas partes, como vemos que son simétricas, son iguales, una punta hacia abajo y una hacia arriba, pues nos podemos dar cuenta también con esto que apunte hacia arriba. Vamos a meterlo y lo giramos para que entre, para que calce perfectamente con su base. Perfecto. Ahí está perfectamente bien puesto hacia adelante y nos aseguramos de que estos apunten hacia abajo y hacia arriba. Una vez que está hecho eso, ya nada más es conectar. Tomamos el conector, más o menos así. Perdón, pero lo estoy haciendo con una sola mano, por eso es que se me dificulta un poco. Ahí está. Ya se conectó. Ya que está conectado, lo único que resta es meter esto ahí despacio, que no force nada. Estos conectores ni los drivers deben de forzar al foco con tal de meterlo, ni al reflector o en este caso al proyector. Entonces todo debe de quedar suelto ahí, todo bien, nada forza nada. Y por último vamos a poner la tapa. Ahí calza bien y giramos. Ahí está cerrado, perfecto. Vamos a cambiar del otro lado.
Y para cambiar el del otro lado es exactamente lo mismo, nada más que ahora el detalle es que tenemos esto estorbándonos, esta parte que es como, yo creo que una fusiblera, pero es exactamente lo mismo. Vamos a girar esto y sale. Ahí lo quitamos, luego vamos a quitar el foco, lo vamos a desconectar. Primero lo voy a sacar, lo voy a girar y lo voy a sacar, y ya que está afuera, pues ya ahí lo desconecto, porque con este frío se complican las cosas. Ahí está el otro, vamos a desconectarlo. Esa vez únicamente vamos a librar este seguro de acá, ese, para que pueda salir el foco. Ahora vamos a meter la base, esa vez vamos a meterla más o menos de esta manera, que coincida con las muescas de la forma del foco. Ahí entró, como podemos ver, hay como 1 milímetro hacia abajo. Ahora lo vamos a girar. Y ahí ya entró, ahí como pueden ustedes ver, ya topó hacia la otra laminilla. Ahora vamos a tomar el foco, vamos a meterlo. Lo vamos a orientar con el cable hacia arriba o hacia abajo para que las caras del foco apunten hacia los lados. Vamos a conectar, vamos a ver de qué lado está el seguro. Está de este lado con este lado. Perfecto, simplemente lo presionamos y ya quedó. Vamos a meter todo esto, ahora sí. Todo entra bien, todo entra suave, nada se está presionando con nada. Y perfecto, pues ya sería todo. Vamos a poner ahora la tapa. Entonces esto sería todo. Ahora vamos a cambiar este foco. Este foco es el que prende en la noche cuando vamos a dar vuelta. Por ejemplo, este que es del lado derecho, pues cuando vamos a dar una vuelta a la derecha en la noche, este foco pues va a prender. Entonces vamos a cambiar. Este es bastante fácil, es un medida H7. Aquí, como vimos hace ratito, este era el de las bajas y altas, y este es, digamos, el tapón que vamos a aflojar ahorita. Ahí está. Y aquí tenemos el foco. Es un medida H7. Primero vamos a desconectar. Entonces vamos a sacar esto. Ahí está. Ahí lo desconectamos y va así. Ahora, como podemos ver, nada más tenemos que aflojar esto, ¿ok? Ya vimos cómo. Aquí entra este alambre, Vamos a aflojar este alambre de ese seguro. Alzamos el alambre y podemos sacar el foco. Perfecto. Para este foco no se necesita ningún adaptador. Únicamente vamos a traer el nuevo foco. Voy a poner estos focos negros. Entonces vamos a sacarlo de aquí de su base. Entonces únicamente voy a sacarlo de acá. Este es un foco H cualquiera, ¿eh? Este no es de alguna marca específica. Puedes poner aquí cualquier foco. En este caso, pues a mí me sobraban estos focos y son los que voy a poner. Únicamente me fijo cómo va la muesca. Esta muesca del H7 entra ahí. Es la única manera como va a entrar. Ahora, si tú compras unos focos normalitos, unos focos baratos, lo que va a pasar aquí es que los focos baratos no tienen esta muesca alrededor. Eso que se ve como hundido, eso no lo tienen. Entonces pues te va a ser un poco más difícil el colocar tu foco. Ya únicamente atoro esta parte acá, y esto, al meterse ahí en ese canal, permite que este alambre baje correctamente. Los focos baratos no tienen este canal hecho, por lo que es un poquito más difícil la instalación. Así de fácil, de hecho lo estoy haciendo con una sola mano. Y pues ya nada más vamos a meter el foco de esta manera. Como podemos ver, este es un foco Catur, es una marca china. Y gira, vamos a girarlo hasta que tope. Ahí está. Y se ve así más o menos. Así es como se ve. A mí me gustan los focos negros porque dan, digamos que reflejos oscuros aquí en todas las partes, en los faros, en las calaveras. Me gustan los reflejos oscuros que dan acá. Entonces pues ya quedó correctamente bien puesto. Está viendo así, digamos, derecho. Ahí se puede ver, ahí está derechito. Y pues ya, vamos a conectarlo. Ahora, este foco, como es relativamente barato, es el más vendido en Amazon, aquí te lo estaré poniendo, pues no tiene una marca de positivo y negativo, ¿ok? Ahí no vemos nada, perfecto. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es prueba y error, vamos a conectarlo y vamos a hacer que prenda. Perfecto, pues yo ya comprobé que así está bien conectado, así es como prende, así de esta manera. No sé decirte cuál es positivo y negativo de estos dos cables, pues eso es todo aquí. Pero ya sabes, si no prende, únicamente vas a voltear este conector y con eso ya aseguras que prenda. Entonces pues ya nada más lo metemos ahí. Hay suficiente espacio aquí también, así que no te quieran vender un foco especial para aquí arriba. Algo en lo que sí te tienes que fijar es que el disipador no sea excesivamente grande. Aquí es, digamos, mediano el disipador. También, aunque sea muy
muy grande, no creo que supere todo hasta como por acá, por lo que sí cualquier foco que compres medida H7 va a quedar aquí. Ok, ya que metimos el conector aquí, vamos a hacer el cambio del último foco del faro y digamos que es este. Ahí es donde está el foco que vamos a cambiar. Vamos a girarlo, allá hizo clic y sale. Es este, vamos a girarlo un poco. Ahí está. Es este, ahí lo quitamos. Como podemos ver, es el típico foco de intermitentes con las patas, digamos así, en ángulo. Vamos a ponerlo aquí, vamos a tomarlos, lo vamos a poner. Vamos a poner estos con un look negro. Es, digamos, el mismo. Ahí están las patas en ángulo y se ve mucho mejor. Lo bueno de este foco es que va a alumbrar más y aparte los reflejos que va, digamos, a tener ya en el housing del faro, los reflectores del faro, pues es que van a ser unos reflejos pues ya negros. Entonces yo creo que va a mejorar muy bien el aspecto. Ahora, para meterlo bien y no te compliques, vamos a ver esto de frente. Como podemos ver, tenemos una seña cortita ahí, luego una seña mediana a cada lado y una seña larga aquí hasta abajo. Entonces vamos a ubicarlas precisamente ahí. Ahí tenemos la seña chica hasta arriba, la seña grande hasta abajo y las dos medianas a los lados. Entonces vamos a meterlo de esa misma manera. Vamos a ubicarlo de esta manera. Así es como va a ir. Esa seña chica vamos a hacer que vaya derechito hacia allá, allá empató y gira. Ahí está, ya hizo clic, perfecto. Ya hicimos todos los cambios, vamos a poner este capuchón aquí. Vamos a notar las diferencias entre un faro y el otro. Así es como se ve el foco original, halógeno, color amarillo, de esta manera. Tiene mucho reflejo amarillo, vamos con el otro. Y así es como se ve el nuevo foco. Ya los reflejos son más oscuros, le da, según yo, un mejor aspecto. Así es como prende el foco original halógeno y así es como prende el foco LED. Perfecto, pues ahí ya hicimos el cambio del otro foco. Es ahora así como se ve. A mí me gusta muchísimo más cómo se ve esto, como da un tono oscuro aquí al faro. Ya que cambiamos ambos focos, pues ya quedó hecho este cambio para los faros. Entonces ya vamos a cerrar esto y así es como se ve el faro del Kia Rio ya con todos sus focos LED, con su foco LED aquí para las altas y bajas, con su foco del cornering de esta iluminación y con su foco de intermitentes. Entonces se ve bastante padre, mejora bastante la iluminación con respecto a la iluminación halógena, se ve muchísimo mejor y bueno, pues ya. Muy bien, pues aquí ya estamos en la calle y como podemos ver ya tenemos una excelente iluminación. Así es como alumbra este Kia Rio. Ahorita voy a poner las altas, nada más que se aleje un poco ese coche. Ahí pongo las altas y así es como ilumina. Y pues la verdad es una iluminación bastante buena, bastante pareja, en color blanco. Ahora si giro el volante, pues va a prender el foco de acá. Ahí prende, ahí se marca el corte recto. Ahora voy a girar hacia el otro lado y se marca también el corte recto. Este Kia Rio pues ya ilumina bastante bien y además las intermitentes son bien intensas. Ahorita si las pongo hasta pueden ver como es bastante la iluminación, tanto que alumbro de esta manera. Eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado.